Miren, antes de empezar con esta historia que me quita el sueño todavía, les voy a decir una cosa que la gente de ciudad ya olvidó. Aquí en el sur, por donde la selva se mete a los patios y el calor te muerde los huesos, sabemos que la noche no es para cualquiera. Hay una leyenda vieja, de esas que contaban los abuelos mientras fumaban su cigarro de hoja, sobre las señoras de la sombra. Dicen que son mujeres que, por un pacto que mejor ni nombrar, dejan su cuero en un rincón de la casa y se transforman en pájaros grandes y pesados para buscar la sangre de los inocentes. No es cuento de miedo para dormir, niños, es una advertencia, porque lo que les voy a contar le pasó a mi propia familia en el 2003, y las marcas que quedaron no fueron de este mundo. Se trata de cómo una de esas entidades, disfrazada de vendedora, se metió hasta mi cocina para marcar a mi muchachito. Mi nombre es José. Soy de un pueblito de esos que están pegaditos a la raya entre Oaxaca y Chiapas. En aquel año de 2003, las cosas eran distintas. Uno confiaba más. Dejaba la puerta entreabierta para que entrara el aire fresco de la tarde. Yo vivía con mi esposa, Mari Carmen, y mis 2 hijos. Mi madre, la señora Socorro, también vivía con nosotros. Ella siempre fue muy perspicaz, de esas señoras que con solo ver cómo camina alguien, ya saben si trae buenas o malas intenciones. Esa tarde de mayo el calor estaba de a peso. El aire no se movía y hasta los pájaros estaban callados entre las ramas de los mangos. Estábamos ahí en el corredor, echándonos aire con un cartón, cuando escuchamos que alguien arrastraba los pies por la tierra del camino. De lejos vimos venir a una mujer. Se veía cansada cargando un bulto de revistas, pero conforme se acercaba, el ambiente se puso raro. ¿Saben esa sensación de cuando va a caer una tormenta eléctrica? Así se sintió el cuerpo, como con hormigueo. La mujer llegó hasta la reja de madera y se quedó ahí parada, sin decir nada primero, solo mirando hacia adentro. Tenía como unos 40 años, pero estaba flaca, pero flaca de esa forma que hasta los huesos de las mejillas se le veían filosos, como si la piel estuviera pegada al cráneo. Traía un vestido largo, ya medio despintado por el sol, y una mirada que no te parpadeaba. Mari Carmen salió a ver qué quería, y la mujer, con una voz que sonaba como cuando arrastras una rama seca por el pavimento, empezó a decir que vendía artículos de cocina por catálogo. «Buenas tardes, traigo ofertas de ollas, de colchas, de esas que no se encuentran en la tienda», dijo la mujer, pero sus ojos no miraban a Mari Carmen. Sus ojos, que estaban hundidos y tenían un brillo medio amarillento, buscaban hacia adentro de la casa. Mi madre, doña Socorro, se levantó de su silla de mimbre y se puso a un ladito de la puerta. Ella me dijo después que en cuanto esa mujer abrió la boca, el olor a flores de muerto, ese aroma del cempasúchil cuando ya se está pudriendo, le llenó la nariz. Mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 5 años, salió corriendo para ver quién era. El niño era muy despierto, muy dado a platicar con todo el mundo, pero en cuanto vio a la señora, se frenó en seco. Se le borró la sonrisa y se fue a esconder detrás de las piernas de doña Socorro. La vendedora, al ver al niño, se olvidó por completo de sus catálogos y de sus ollas. Se agachó un poquito, quedando a la altura del pequeño, y le soltó una sonrisa que nos dejó fríos a todos. Miren, no era una sonrisa de una persona buena. Se le veían los dientes todos manchados como con sarro negro, pero lo que más resaltaba es que le faltaban los 4 dientes de enfrente, arriba y abajo. Eran unos huecos oscuros, como si se los hubieran arrancado a la fuerza o se le hubieran podrido desde la raíz. «Qué niño tan bonito», dijo la mujer, y estiró su mano. Sus dedos eran largos y con las uñas amarillentas y quebradas. Antes de que pudiéramos reaccionar, le pasó la mano por la mejilla al niño. Mi hijo se estremeció, como si le hubieran pasado un hielo por la cara. No lloró, se quedó como petrificado, con los ojos muy abiertos. Mi madre, doña Socorro, que no se anda con rodeos, le agarró la mano al niño y lo metió a la casa casi a empujones. Se volteó con la mujer y le dijo con un tono bien seco: «No queremos nada, doña, ya tenemos de todo. Haga el favor de seguir su camino que ya va a oscurecer». La mujer no se movió. Se quedó ahí, con la mano todavía estirada en el aire, mirando fijamente hacia donde se había ido el niño. Luego, soltó una risita seca
y se dio la vuelta sin decir ni adiós. Cuando la mujer se fue, Mari Carmen y yo nos quedamos medio sacados de onda. «Qué señora tan más rara», dijo mi esposa, tratando de quitarle peso al asunto. Pero mi madre no estaba para juegos. Se fue directo a la cocina, agarró un puño de sal y lo regó por toda la entrada. «Esa mujer no es gente de bien», decía entre dientes. «Ustedes no lo vieron, pero cuando le dio la sombra de la casa, su sombra no se movía como ella». Nosotros, jóvenes y medio incrédulos, pensamos que era el calor que ya le estaba afectando a doña Socorro. Pero la noche llegó cargada de algo feo. El cielo se puso negro, negro como boca de lobo, y no se escuchaba ni un solo grillo. Mi hijo más chiquito, el de 2 años, empezó a ponerse muy inquieto a la hora de la cena. No quería comer y nomás se quedaba mirando hacia la ventana que da al patio, donde tenemos los árboles de mango y un pozo viejo que ya no usamos. El niño lloriqueaba y señalaba con su dedito hacia el cristal, pero nosotros no veíamos nada, puro vacío oscuro. Nos fuimos a acostar como a las 10 de la noche. En esa casa los niños dormían en un cuarto con literas. Yo me quedé dormido pronto, pero a eso de la 1 de la mañana me desperté porque escuché que el chiquito estaba llorando otra vez, pero era un llanto de esos desesperados como si le estuvieran apretando un brazo. Mari Carmen se levantó, fue al cuarto, lo arrulló y al poco rato todo quedó en silencio otra vez. O eso pensábamos. Cerca de las 3 de la mañana, que dicen que es la hora en que el mal tiene permiso de andar suelto, doña Socorro se despertó con una sed tremenda. Ella sufre de azúcar y siempre tiene su jarra de agua a la mano, pero esa noche sentía la garganta como si hubiera tragado arena. Se levantó a tientas y caminó por el pasillo. Al pasar frente al cuarto de sus nietos, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Ella se acordaba perfectamente de haberla cerrado con el pestillo de madera. Se asomó pensando que alguno de nosotros estaba ahí. La luz de la luna apenas entraba por la ventana, que por cierto, también estaba abierta de par en par. Sobre la cama de arriba, donde dormía el niño mayor, doña Socorro vio un bulto negro. Parecía una cobija vieja, o tal vez un animal grande hecho bolita sobre el cuerpo de mi hijo. Mi madre se quedó quieta en el marco de la puerta. Sintió un frío que le recorrió toda la espalda, un frío que no era normal en mayo. Pensó que tal vez el niño se había tapado hasta la cabeza porque tenía frío, así que caminó despacito hacia la cama para acomodarlo. Pero justo cuando iba a estirar la mano, el bulto se movió. No se movió como una persona, sino que se infló, como si estuviera tomando aire. Doña Socorro, con el corazón queriéndole saltar del pecho, llegó al interruptor y prendió la luz del cuarto. En ese segundo, se escuchó un estruendo horrible, un aleteo fuerte, seco, como si golpearan 2 cueros viejos uno contra otro. Un animal oscuro, algo que parecía un pájaro pero del tamaño de una persona, salió disparado por la ventana. El golpe contra el marco fue tan fuerte que hasta la madera crujió. El cuarto se quedó oliendo a algo metálico, como a hierro, y a perro sucio. Mi madre soltó un grito que nos levantó a Mari Carmen y a mí de un solo brinco. Corrimos al cuarto pensando que se había metido un tlacuache o algo así, pero lo que encontramos fue a mi madre hincada junto a la litera, llorando y rezando el Ave María a todo pulmón. Se lo llevó, gritaba mi madre señalando la ventana abierta. Yo me asomé por la ventana con una linterna, pero afuera no se veía nada, solo el movimiento de las hojas del mango. Mari Carmen se fue directo a la cama de arriba y se puso a gritar de terror. El niño no estaba. Las sábanas estaban revueltas y había unas manchas oscuras como de lodo negro sobre la almohada. Empezamos a buscar por toda la casa como locos. Yo salí al patio con un machete en la mano, gritando el nombre de mi hijo, pensando que esa cosa lo había soltado por ahí. Mari Carmen buscaba debajo de los muebles, en los roperos, en la cocina. Fue mi esposa quien lo encontró. El niño estaba tirado en el suelo del pasillo, casi llegando a la puerta de la entrada, en un rincón oscuro donde no llegaba bien la luz de los focos. Estaba hecho bolita, dormido con una profundidad que daba miedo. Lo cargamos y lo llevamos a nuestra cama. El niño estaba helado como si lo hubieran metido a un refrigerador. Le hablábamos, lo sacudíamos, pero no despertaba. Tenía los ojos entreabiertos, pero solo se le veía lo blanco. Doña Socorro corrió por el alcohol y por un poco de agua bendita que siempre guarda en un frasquito de perfume.
Le empezó a untar en la frente y en las muñecas, mientras nos decía que no lo dejáramos ir, que le habláramos por su nombre para que su espíritu regresara. Después de lo que parecieron horas, el niño dio un suspiro largo, como si se estuviera ahogando, y por fin abrió los ojos. Empezó a llorar sin consuelo, pero no decía qué le dolía. Solo abrazaba a su mamá y temblaba. Lo dejamos que se calmara y nos quedamos los cuatro ahí, amontonados en la cama, esperando a que amaneciera, porque ninguno de nosotros se atrevía a caminar por la casa a oscuras. Mi madre no dejó de rezar ni un minuto, y yo me quedé con el machete en la mano, vigilando la puerta. Cuando por fin salió el sol y los gallos empezaron a cantar, nos sentimos un poquito más valientes. Pero el verdadero terror nos dio cuando Mari Carmen se llevó al niño a bañarlo para quitarle el susto. A los pocos minutos, escuché su grito desde el baño. Corrí pensando que el niño se había desmayado, pero cuando entré Mari Carmen estaba señalando la espalda del muchacho. En la parte alta de la espalda, cerca de los hombros, el niño tenía unas marcas moradas, casi negras. Eran círculos perfectos, marcas de una boca. Pero lo que nos hizo que se nos helara la sangre fue la forma. Se veía claramente la marca de los dientes de los lados, pero en medio, arriba y abajo no había marca alguna. Era un espacio vacío, exactamente igual a la dentadura de la mujer que había venido el día anterior a vendernos trastes. No era un moretón de un golpe, eran marcas de succión, como si algo se hubiera pegado a su piel para extraerle la fuerza. Mi madre, doña Socorro, se acercó y al ver las marcas se puso a llorar. «Es ella», dijo con voz temblorosa. «Esa mujer es una de las que se quitan el cuero. Vino a marcarlo ayer cuando le tocó la mejilla y regresó por él en la noche. Fuimos al doctor del pueblo, pero él no supo qué decirnos. Decía que parecían chupones de algún animal raro, pero nosotros sabíamos la verdad. Tuvimos que llevar al niño con un señor que hace curaciones en el monte, quien nos confirmó que si doña Socorro no prende la luz en ese momento, esa mujer se hubiera terminado de llevar la vida de mi hijo. Desde ese entonces mi muchacho nunca volvió a ser el mismo. Se quedó muy calladito por mucho tiempo, y yo aprendí mi lección. Aquí en el sur, cuando alguien extraño llega a tu puerta con una sonrisa a la que le faltan dientes, no le abras. No es por falta de educación, es por supervivencia. Porque las leyendas no son cuentos, son avisos que nos dejan los viejos para que no nos atrape la sombra. Todavía hoy, cuando escucho un aleteo fuerte sobre el techo de mi casa, abrazo fuerte a los míos y me aseguro de que todas las ventanas estén bien cerradas con una cruz de palma bendita, porque ellas siempre regresan a buscar lo que no pudieron terminar. Esta es una historia que a muchos les suena a puro cuento de borrachos, pero los que estuvimos ahí, los que sentimos el calor de esas luces en la nuca, sabemos que en los caminos de México hay cosas que la ciencia no explica. Dicen los que saben, los viejos de los pueblos de Hidalgo y el Estado de México, que las brujas no siempre caminan. A veces se convierten en bolas de fuego que saltan de cerro en cerro, buscando a quien asustar o a quien robarle el aliento. Esta es la historia de cómo tres amigos casi no la contamos por andar de noche en un camino donde la oscuridad tiene ojos y voluntad propia. Prepárense, porque esto que nos pasó en la zona de Ojo de Agua no fue un error de la vista, fue una cacería. Mi nombre es Armando y soy de un pueblito donde el monte todavía manda sobre el hombre. Lo que les voy a contar me pasó hace unos años, cuando uno todavía se sentía valiente y pensaba que una camioneta pick-up era suficiente protección contra lo que habita en los cerros. Aquella noche, andábamos mis amigos Felipe, Alberto y yo. Veníamos regresando de Nopala de Villagrán, un rumbo que se pone bien pesado cuando el sol se esconde. Íbamos en mi camioneta, una pick-up de esas de batalla, sin camper, con el viento dándonos en la cara y las estrellas apenas alumbrando el camino de terracería. Eran como las 9 de la noche. En esa zona, a esa hora, ya no pasa ni el alma. El camino que va hacia Polotitlán, por el rumbo de Ojo de Agua, es pura curva, puro sube y baja entre matorrales y árboles que parecen manos queriendo agarrar el vehículo. Yo venía manejando, concentrado en los baches, mientras Felipe y Alberto venían atrás, en la caja de la camioneta, platicando y disfrutando del fresco. Todo iba normal, o eso creía yo, hasta que sentí un golpe seco en el vidrio de la cabina.
El golpe me hizo dar un brinco en el asiento. Miré por el espejito de adentro y vi las caras de mis amigos. No eran las caras de los muchachos alegres que habían salido de Nopala. Felipe tenía los ojos pelones, apuntando con el dedo hacia atrás de nosotros, y Alberto estaba pegado a la cabina con la cara pálida, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Me gritaban cosas que yo no alcanzaba a oír por el ruido del motor y el viento, pero sus gestos me decían que algo venía por nosotros. Bajé un poco la velocidad, pensando que tal vez se les había caído algo o que venía otra camioneta pidiendo paso, pero cuando eché el ojo al retrovisor lateral, se me heló la sangre. Al principio pensé que eran luces de algún carro, pero estaban muy arriba, flotando. No eran faros. Eran 3 esferas de fuego de un color naranja rojizo, que bailaban en el aire a unos 20 metros de distancia de la defensa de mi camioneta. Lo primero que uno piensa es que son reflejos o que alguien anda echando luces por allá, pero esas cosas no eran normales. Flotaban a unos 3 o 4 metros del suelo, moviéndose con una suavidad que daba miedo. No hacían ruido, no soltaban humo, solo brillaban con una intensidad que hacía que el monte alrededor se viera de un color cobrizo. Lo más aterrador de todo, y se los digo de corazón, es que esas cosas parecían tener pensamiento propio. Cada vez que yo entraba en una curva de esas cerradas que tiene el camino a ojo de agua, las 3 bolas de fuego hacían lo mismo. No se seguían de largo por la inercia, sino que giraban en el aire de forma coordinada, manteniendo siempre la misma distancia. Como si nos tuvieran amarrados con un hilo invisible, sentí que se me subía el frío por los pies. Felipe y Alberto no dejaban de golpear el vidrio, pidiéndome que le pisara al acelerador, que no me detuviera por nada del mundo. Metí la pata a fondo. El motor de la pick-up empezó a rugir, quejándose por el esfuerzo en las subidas. Pero yo no quería saber nada de esas luces. Pensé que si le metía velocidad, las íbamos a dejar atrás, que tal vez eran algún fenómeno de esos que dicen de los gases de la Tierra. Pero qué esperanza. Por más que la aguja del velocímetro subía, esas 3 cosas aumentaban su velocidad con una facilidad pasmosa. Se acercaban y se alejaban, como jugando con nosotros, como el gato que juega con el ratón antes de darle el zarpazo. A través del cristal, podía oír los gritos de mis amigos. Alberto estaba hecho un ovillo en una esquina de la caja, y Felipe trataba de mantener el equilibrio mientras veía cómo esas luces se ponían a veces una encima de la otra. El aire que entraba por mi ventana se sentía caliente, pero no el calor del motor, sino un calor denso, seco, como si estuviéramos pasando junto a un horno de panadería. Estábamos en medio del monte, solos, y lo que nos seguía no era de este mundo. Pasamos por una zona donde los árboles están más tupidos y la oscuridad es más brava. Ahí fue donde las esferas se pusieron más agresivas. Una de ellas se adelantó y se puso casi encima de la cabina. Yo podía ver el resplandor por el parabrisas. No era una lumbre que quemara las ramas. Era una energía que vibraba. Mi radio empezó a soltar pura estática, un ruido chillón que me lastimaba los oídos. Intenté sintonizar alguna estación, lo que fuera para no sentirme tan solo, pero era inútil. «Dale, Armando, dale más», gritó Felipe asomando la cabeza por la ventanilla lateral. Yo ya no podía más. La camioneta iba saltando en los baches, y sentía que en cualquier momento nos íbamos a salir del camino. Rezaba en voz baja pidiéndole a Dios que nos sacara de ahí. Me acordé de lo que decía mi abuela. Cuando veas las luces en el cerro, no les hables, no les silbes, porque son las brujas que andan buscando a quién llevarse. En ese momento, la incredulidad se me salió del cuerpo y entró el terror más puro. Felipe, en medio de su desesperación, sacó su teléfono celular. Me dijo después que quería grabar aquello para que la gente no le dijera que estaba loco, o tal vez para que quedara rastro de lo que nos estaba cazando. Yo lo veía por el retrovisor estirando el brazo, tratando de enfocar a las 3 bolas de fuego que seguían ahí, suspendidas en la nada, escoltándonos en nuestra huida. Alberto le decía que no lo hiciera, que eso las iba a enojar más, pero el miedo te hace hacer cosas raras. Llevábamos ya varios kilómetros en esa persecución de pesadilla. Cada minuto se sentía como una hora. Mis manos estaban empapadas de sudor y me dolían los nudillos de tanto apretar el volante. En una de esas, las 3 luces se juntaron en una sola, formando una masa de fuego mucho más grande y brillante,
que iluminó todo el camino como si fuera mediodía. El resplandor era tan fuerte que me encandiló, y por poco me voy directo a un barranco. Afortunadamente logré controlar la camioneta. Cuando recobré la vista, las luces se habían vuelto a separar en tres. Parecían estarse comunicando entre ellas, brincando de un lado a otro del camino, cruzándose por encima de la caja donde venían mis amigos. Alberto empezó a llorar, ya no aguantaba la tensión. Me decía que sentía que algo le soplaba en la nuca. Un aire caliente y con un olor muy feo, como a pluma quemada. Yo solo pensaba en llegar a El Fresno. Sabía que ahí empezaban las primeras casas y que había luz eléctrica de la calle. Tenía la esperanza de que, al acercarnos a la gente, esas cosas se fueran. Pero el camino se sentía eterno, como si la carretera se hubiera estirado por arte de magia. Las curvas se repetían y el monte parecía no tener fin. Las bolas de fuego seguían ahí, fieles, sin cansarse, sin perdernos el rastro ni un solo segundo. De repente, a lo lejos, vi el primer poste de luz. Era una lucecita amarilla, débil, pero para mí fue como ver la entrada al cielo. Aceleré lo último que le quedaba a la pick-up. Conforme nos íbamos acercando a la zona habitada, las esferas empezaron a comportarse diferente. Ya no volaban tan cerca. Empezaron a subir más y más alto, alejándose de la carretera y metiéndose de nuevo hacia lo profundo del cerro. Justo cuando pasamos la primera casa de piedra, las tres luces se detuvieron en seco. Se quedaron flotando sobre la copa de un árbol viejo, mirando cómo nos alejábamos. Por el espejo vi cómo una de ellas hizo un último movimiento, un giro rápido en el aire, y luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, desaparecieron. Se esfumaron en la nada, dejando la oscuridad de la noche otra vez tranquila, pero a nosotros nos dejaron el alma rota del susto. Llegamos al centro de la comunidad y me detuve frente a una tienda que todavía estaba abierta. Me bajé de la camioneta temblando, con las piernas que me fallaban. Felipe y Alberto saltaron de la caja y se abrazaron. Ninguno de los tres podía articular palabra. Estábamos empapados en sudor y con los ojos rojos. La gente que estaba ahí nos miraba raro, pero nadie preguntaba nada, como si en esos rumbos ya supieran que los que vienen del camino de Ojo de Agua a veces traen el susto pegado a la piel. Cuando por fin nos calmamos un poco, Felipe sacó su teléfono. «Miren, lo grabé todo», nos dijo con una vocecita que apenas se oía. Nos juntamos los tres alrededor de la pantalla, queriendo ver de cerca a esas entidades que nos habían perseguido por kilómetros. Pero lo que vimos nos dejó más fríos que la misma persecución. En el video no se veía nada de fuego. La grabación de Felipe solo mostraba la oscuridad total, el movimiento brusco de la camioneta saltando en los baches y el sonido del viento. No había ni rastro de las luces naranjas, ni del resplandor que nos había encandilado. Nada. Era como si el teléfono no hubiera podido captar esa luz. Ahí fue donde Alberto, que es de familia de mucha tradición, nos dijo: «Son brujas, muchachos. Esas no se dejan retratar ni grabar, porque su luz no es de este mundo. Es una luz que solo ven los que están marcados para el susto». Desde esa noche, yo ya no viajo por esos rumbos después de que cae el sol, y si me toca no miro por el retrovisor, porque sé que allá en el monte de Nopala, las tres bolas de fuego siguen esperando a que algún valiente pase por su territorio para recordarle que el hombre no es el dueño de la noche. Aquella vez nos dejaron ir, pero el calor que sentimos en la nuca y el olor a pluma quemada no se nos van a olvidar mientras vivamos. Lo que vimos en Ojo de Agua fue real, aunque ninguna cámara lo haya querido registrar. Antes de empezar, les voy a decir una cosa que aprendí a la mala. El dolor atrae a la sombra. Cuando una casa está de luto, cuando el corazón de una familia está roto, es como si se prendiera una luz en medio del monte que le avisa a las cosas malas que ahí hay una puerta abierta. En San Luis Potosí, de donde yo soy, sabemos bien que las brujas no siempre buscan sangre. A veces buscan la vida entera, consumiéndote poquito a poco como una vela que se apaga. Esta historia que les voy a contar es mi propia vida. Es lo que me pasó cuando apenas era un muchacho de 14 años. Fue un tiempo donde el miedo se volvió mi sombra, y donde aprendí que hay pájaros que no cantan para anunciar el día, sino para llamar a la muerte. Quédense, porque esto que viví
Es la prueba de que hay maldades que no descansan hasta que ven una casa vacía y fría. Todo este calvario empezó allá por el año 2019, en una comunidad de aquí de San Luis Potosí. Mi vida se había partido en dos porque mi padre acababa de fallecer. El ambiente en la casa estaba muy pesado, muy triste. Mi mamá no hallaba consuelo y yo, con mis 14 años, apenas si podía con mi propia alma. Vivíamos en una zona donde todavía hay mucho árbol, mucha maleza, y las casas no están tan pegadas unas con otras. En ese entonces, el silencio de la noche era lo único que nos acompañaba, hasta que una madrugada escuché el primer aviso. Fue un golpe seco en el tejado de lámina, como si alguien hubiera aventado una piedra grande, pero no rodó. Se quedó ahí, pesado. Luego vino ese canto, si es que se le puede llamar así. No era el trino de un pájaro normal, era un sonido rasposo, como si una persona estuviera tratando de silbar con la garganta llena de flemas y malicia. Yo me quedé tieso en mi cama, tapado hasta la nariz. Pensé que a lo mejor era un búho o un lechuza de esas que pasan de largo, pero el sonido se quedó ahí, justo arriba de mi cuarto, por horas. Mi mamá también lo escuchó, porque al día siguiente en el desayuno me preguntó si yo había oído al animal. Los dos tratamos de hacernos los valientes, diciendo que seguro era el viento o algún animalito buscando nido, pero en el fondo de mis ojos yo veía que ella tenía miedo. Ese fue el primer día de muchos, porque a partir de esa noche, el ave no nos dejó ni un solo momento de paz. Cada vez que daban las 12, el aleteo pesado llegaba al tejado y empezaba ese concierto de ruidos que te hacían sentir que algo te estaba observando desde arriba, contando tus respiraciones. Pasaron las semanas y lo que al principio era una molestia se convirtió en una tortura. Yo ya no podía dormir. En cuanto cerraba los ojos, sentía que el techo se iba a venir abajo por el peso de lo que estaba ahí sentado. Fue en ese tiempo cuando empecé a sufrir de las famosas subidas del muerto. Me despertaba a mitad de la noche, con los ojos bien abiertos, viendo las sombras de los árboles moverse en la pared, pero no me podía mover. Sentía una presión horrible en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí y me estuviera apretando el cuello con unas manos frías y huesudas. Y lo peor era que, mientras yo estaba ahí paralizado, escuchaba clarito como arriba de mí, en las láminas, el ave caminaba. Se oían sus garras raspando el metal, clac, 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 yendo de un lado a otro, como desesperada por entrar. Mis pesadillas se volvieron constantes. Soñaba con una mujer muy vieja, vestida de negro, que se reía de mí mientras me señalaba con un dedo largo. Yo despertaba gritando, bañado en sudor, y mi mamá corría a verme. Ella también estaba perdiendo peso. Se veía pálida y con unas ojeras muy marcadas. Empezamos a poner tijeras en cruz debajo de las almohadas y a regar agua bendita por todos los rincones, pero parecía que a esa cosa no le importaba. Al contrario, daba la impresión de que se burlaba de nosotros, porque el canto se volvía más fuerte, más burlón, casi como si estuviera carcajeándose de nuestra desesperación en medio de la oscuridad. La situación dio un giro cuando mi mamá conoció a un señor, y empezaron una relación. Al poco tiempo, este hombre se mudó con nosotros a la casa. Uno pensaría que con otro hombre en el hogar, las cosas se calmarían, que el miedo se iba a espantar, pero resultó todo lo contrario. En cuanto él llegó, la presencia de esa ave se volvió diaria. Ya no fallaba ni una sola noche. Ya no solo se posaba en el tejado de mi cuarto, ahora rodeaba toda la casa, aleteando contra las ventanas y picoteando las paredes de madera. Era como si la llegada de esta persona hubiera enfurecido a la entidad, o como si le hubiera dado más fuerza para acecharnos de frente, sin esconderse tanto como antes. El nuevo novio de mi mamá, que al principio no creía en nada de esto, terminó por perder el sueño igual que nosotros. Se ponía de un humor muy feo, siempre estaba irritado y decía que sentía que alguien lo vigilaba desde el patio. Una noche, ya hartos de no poder descansar, decidimos que íbamos a confrontar a ese animal. Agarramos lo que teníamos a la mano. Yo saqué un machete que era de mi papá y él agarró un barretón de hierro. Nos salimos al patio en medio de la oscuridad, con una linterna de pilas que apenas alumbraba. Escuchamos el aleteo justo arriba de nosotros, pero en cuanto dábamos la vuelta a la esquina de la casa, el ruido se movía hacia el otro lado con una velocidad que no era humana.
Jugamos al gato y al ratón por casi una hora. Cada vez que pensábamos que lo teníamos acorralado, el sonido del viento nos avisaba que ya estaba en la rama de un árbol lejano. Pero hubo un momento en que el silencio se hizo total. Un silencio sepulcral de esos que te avisan que algo malo va a pasar. Yo apunté con la linterna hacia la parte de atrás donde está el lavadero, y ahí fue donde mis ojos vieron algo que nunca voy a poder borrar de mi memoria. No era un pájaro, al menos no uno que haya creado Dios. Era una silueta oscura, del tamaño de un niño de unos 7 u 8 años, pero tenía unas alas enormes, de más de 1 metro de largo cuando las medio extendió. La cosa esa estaba agachada, de espaldas a nosotros. Su piel no parecía tener plumas, se veía como cuero viejo y arrugado. En cuanto sintió la luz de la lámpara, no voló de inmediato. Giró un poco la cabeza y pude ver un perfil que no era de ave. Tenía una nariz ganchuda y unos ojos que brillaban con un fuego amarillento que me dejó helado. El miedo me paralizó las piernas. No pude ni levantar el machete. El hombre que estaba con nosotros soltó un insulto y lanzó el barretón, pero la criatura dio un salto prodigioso. Extendió sus alas negras y se perdió entre la negrura del monte, haciendo un ruido como de un lamento humano. Esa noche no pudimos dejar de temblar. Sabíamos que lo que nos acechaba era una bruja. Después de ese encuentro, las cosas en la casa se pusieron raras de una forma muy triste. Ya no era solo el miedo. Empezó a sentirse un aire de enfermedad, de pesadez. Ya estábamos en el año 2020, cuando el mundo entero andaba revuelto, pero nuestra tragedia era muy nuestra, encerrada entre esas 4 paredes. Mi mamá, que siempre había sido una mujer fuerte, trabajadora y de buen comer, empezó a marchitarse. Decía que le dolía mucho el estómago, que sentía como si tuviera brasas prendidas por dentro. En cuestión de semanas, se puso flaca, y su color de piel se volvió amarillento, como si la vida se le estuviera escurriendo por los poros. La llevamos con los doctores, le hicieron estudios y más estudios, pero no encontraban qué tenía. Ella lloraba de dolor todas las noches, y lo más aterrador es que, mientras ella sufría en su cama, el ave regresaba puntualmente. Ya no cantaba, ahora se quedaba calladita en la rama del árbol más cercano a la ventana de mi madre. Parecía que estaba esperando, como los buitres cuando saben que algo se está muriendo. Yo me quedaba a un lado de mi mamá, rezando lo poco que me sabía, pidiéndole a mi papá que desde donde estuviera nos ayudara, pero el ambiente se sentía cada vez más oscuro, como si una nube negra se hubiera sentado sobre nuestro techo. Finalmente el diagnóstico llegó, pero fue como un golpe de mazo. Cáncer de páncreas y ya estaba muy avanzado. Los doctores nos dijeron que no había mucho que hacer, que solo quedaba esperar el final. Pero nosotros no nos quedamos conformes. Una tía mía, que sabe de estas cosas de los pueblos, nos dijo que eso no era enfermedad natural, que a mi mamá la estaban trabajando. Con mucho esfuerzo, llevamos a una curandera de las buenas a la casa. En cuanto la señora puso un pie en el patio, se persignó y dijo: «Aquí huele a entierro. Aquí hay una envidia muy vieja que ya dio sus frutos». La curandera entró al cuarto de mi mamá, prendió unos copales y sacó un huevo para limpiarla. Cuando rompió el huevo en un vaso de agua, lo que salió no era normal. El agua se puso negra de inmediato y se veía como una red de hilos que envolvían la yema, que parecía una cara llena de odio. La señora nos miró con mucha tristeza y nos dijo: «A esta mujer le hicieron un trabajo de muerte, le dieron a comer algo o le rociaron algo en su puerta. Y esa cosa que ven en el tejado no es un animal, es la enviada de quien le tiene odio, que viene a recoger lo que sembró». Nos dijo que ya era muy tarde, que el daño estaba en los huesos y que la bruja ya no se iría hasta terminar su encargo. Mi madre falleció a los pocos días de esa visita. Fue una muerte muy sufrida. Se fue apagando poquito a poco hasta que dio su último suspiro en una madrugada fría. El dolor que sentimos no se los puedo explicar. Me quedé solo en el mundo, sintiendo que la maldad nos había ganado la partida. Pero lo más extraño de todo es que el mal no se detuvo ahí. Apenas estábamos pasando el novenario de mi mamá, cuando su pareja, el hombre que vivía con nosotros, también empezó a sentirse mal. Él no tenía nada, estaba joven y sano,
Pero de la noche a la mañana se le fue el hambre y empezó con los mismos dolores que mi madre. 2 meses después, él también entregó el equipo. Falleció de una forma casi idéntica, consumido por una debilidad que los médicos no supieron explicar bien. La gente del pueblo empezó a murmurar. Decían que nuestra casa estaba maldita, que alguien nos tenía una envidia tan grande que no quería dejar a nadie vivo en esa familia. Yo me quedé ahí solo, en esa casa que ahora se sentía inmensa y vacía, rodeado de los recuerdos de mis padres y del miedo que todavía me recorría el cuerpo cada vez que el sol se ocultaba tras los cerros de San Luis. Pero aquí viene lo que me confirmó que todo fue un ataque de brujería real. En cuanto el novio de mi mamá falleció y sacaron su cuerpo de la casa, el ave dejó de venir. Así, de un día para otro. El silencio que tanto le habíamos pedido a Dios por fin regresó, pero de una forma que dolía. Ya no hubo aleteos en el tejado, ya no hubo cantos rasposos, ya no hubo ruidos de garras raspando la lámina. Era como si el trabajo ya estuviera terminado, como si la bruja hubiera cumplido con su contrato y ya no tuviera razón para seguir vigilando nuestra desgracia. Me puse a investigar, a preguntar con los vecinos y la gente de los alrededores. Me enteré de que había muchas envidias contra mi mamá, porque ella era una mujer muy echada para adelante, y porque la relación que había iniciado no le caía bien a ciertas personas que querían lo poco que mi papá nos había dejado. Me enteré de rumores falsos que andaban regando sobre nosotros, cosas feas que solo buscaban manchar el nombre de mi familia. Fue entonces cuando até cabos y comprendí que alguien cercano, alguien que nos veía a la cara todos los días, fue quien le abrió la puerta a esa entidad para que nos destruyera. Esa sombra con alas que vi aquella noche no era un pájaro perdido, era la maldad hecha carne. Me puse a pensar en todas las veces que pudimos haber hecho algo más. Pero ¿qué hace uno contra lo que no se puede tocar con las manos? La parálisis del sueño que yo sentía no era más que ese ser tratando de alimentarse de mi miedo mientras mis padres morían. Ahora que ha pasado el tiempo, sigo viviendo con ese peso en el pecho. A veces, cuando el viento sopla fuerte y mueve las ramas de los árboles contra las ventanas, todavía me dan escalofríos y siento que el corazón se me quiere salir. He hablado con mucha gente mayor y todos coinciden en lo mismo. Las brujas aquí en el sur y en el centro del país son reales. Se transforman, usan la envidia de la gente como combustible y no descansan hasta